Él se sentía argentino oriental, no uruguayo. El historiador Guillermo Vázquez Franco falleció el 3 de marzo pasado a los 100 años de edad. Su obra se caracterizó por cuestionar algunos de los principales mitos fundacionales del Uruguay. Por ejemplo, la construcción histórica de la figura de Artigas, la fecha misma de la independencia de nuestro país. Además, acuñó el término cuenca ganadera para entender la realidad del Río de la Plata en el siglo XIX. ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Algunos de sus planteos controvertidos deberían derivar en una revisión de la historiografía nacional. Para eso recibimos al profesor Fernando López de Alessandro, historiador, alumno de Vázquez Franco y admirador de su trabajo. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el convite. No soy admirador, yo no admiro, ¿sabes? Yo dejé de admirar cosas. ¿Cómo entonces te definirías? A ver. Fui su alumno. ¿Lo conociste muy de cerca? Mucho, lo conocí muy de cerca. Éramos muy compinches con el viejo. Igual que un montón de alumnos de él, que lo queríamos mucho y lo apreciamos mucho. Yo me considero un lector muy crítico de sus aportes, pero que no lo desdeño por no estar en el establishment. Ajá. Era un intelectual que no fue considerado porque no estaba en el establishment. Y ¿Estaba realmente marginado por el establishment? Ah, sí. Te lo pregunto porque en la tertulia... Una parte del establishment, sí. Por ejemplo, Vázquez Franco nunca publicó en Banda Oriental. La conquista justificada sale en Tauro, Tierra y Derecho en la rebelión oriental sale en Proyección, y Berra, la historia prohibida, sale en Mendrugo, igual que Traición a la Patria. O sea, son editoriales que no son el núcleo duro de la cosa, ¿entendés? Por un lado eso. Por otro lado, Facultad de Humanidades, y eso me consta porque yo trabajé en Facultad de Humanidades, lo tenía totalmente estigmatizado. No así Facultad de Ciencias Sociales. No hay que olvidarse que en la Universidad de República hay dos áreas históricas distintas. A tal grado que en vida a Vázquez Franco en la Facultad de Ciencias Sociales le hace un homenaje. Facultad de Humanidades no. O sea, hay un sector del establishment y a nivel de la enseñanza de formación docente, es cierto que Vázquez dio historia americana siempre en el IPA, siempre hubo reticencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo llevé, yo trabajé muchos años en Salto, en el CERP de Salto y en la UDELAR, un gran historiador y docente de este país, al que yo le tengo gran respeto y que en ese momento estaba a cargo del tema de formación docente, cuestionó que lo hubiéramos llevado a Salto. Y yo le dije, mire, eso lo tienen que discernir los estudiantes, no nosotros, ya son estudiantes de 20 años o más. Y me dio la razón. Pero sí, hay Él mismo construyó ese personaje de historiador segregado. De historiador rebelde. De historiador rebelde. Ahí está. O sea, era un rebelde, ¿no? Marca mucho su origen, ¿no? Era un hombre que fue anarquista mucho tiempo. Después viró al liberalismo. Era un neoliberal, ¿no? Pero fue un anarquista mucho tiempo y fue un gran rebelde. Y un hombre de orígenes muy humildes, ¿no? Muy humildes. El padre era trabajador gráfico, murió su padre cuando era y su hermana eran muy pequeños, muy chiquitos, vivieron una situación muy crítica. Su madre tuvo que lidiar con una situación trágica y de pobreza extrema. Y él levantó, entró a trabajar en la Contaduría General de la Nación y a partir de allí construyó toda su carrera con una visión siempre muy crítica. O sea, la generación 85, que es, podemos decir, la primera postdictadura, llegamos allí muy críticos de todo y nos encontramos a este tipo que sintonizó enseguida. En Vázquez, una manera de ver la historia para la cual nosotros generacionalmente ya estábamos prontos, porque ya no nos vendían versos. Ya habíamos pasado por la dictadura, ya habíamos pasado por la apertura, ya habíamos pasado por un montón de cosas y ya se nos venía encima la caída del muro de Berlín. Entonces, viste, mi generación y las generaciones posteriores ya no nos venden los cuentos al estilo de lo que decía León Felipe, ¿no? ¿Dónde considerás que está el principal legado de su trabajo? Mira, son varios. Economía y sociedad en el difundio colonial yo creo que es de los más importantes junto con Tierra y Derecho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el aporte al análisis histórico. A ver, hay la teoría de la cuenca ganadera. ¿Podemos explicarla? Vázquez sostenía que en la región, esa región que está marcada por el sur de Paraguay, el litoral argentino, incluyendo Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, luego la provincia más rica que había, que era la Banda Oriental, 350.000 kilómetros cuadrados y 8 millones de cabezas de ganado, y el sur de Brasil, el sur de Río Grande, conformaban lo que él llamaba la cuenca ganadera. O sea, allí la principal explotación era el ganado
la principal riqueza era el ganado. Se introdujo los españoles introdujeron el ganado, acá esa economía floreció y crea un tipo de economía destructiva, el viejo la llamaba también modo de producción gaucho, y esa cuenca ganadera vive y tiene una dinámica económica y de explotación propia. ¿Ah? O sea, no hay Estado casi, no hay leyes, no hay régimen, no hay fronteras, no hay límites y no hay limitantes, que es lo más importante. Entonces el ganado circula permanentemente de manera libre y se compensan las faltas de ganado en una región con la explotación y traída de ganado de otros puntos de la región más ricos. El más rico era la provincia oriental, la banda oriental. Por eso se tarda tanto la colonización de la banda oriental, porque era el lugar desde donde accioneros, bandeirantes explotaban el ganado cimarrón. Y si vos poblabas la banda oriental, ese ganado iba a pasar a ser, y esas tierras iban a pasar a ser propiedad de alguien. Entonces el concepto de cuenca ganadera te explica muy claramente lo que es la dinámica económica de lo que Vázquez llamaba el bajo coloniaje. Vázquez divide la colonia en dos grandes periodos, el bajo coloniaje y el alto coloniaje. El bajo coloniaje vendría a ser todo el siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Entonces te explica toda la dinámica económica de toda la región fundada en la explotación ganadera con sus diferencias de corte regional. ¿Lo introdujo Vázquez Franco? Sí, ese concepto es de Vázquez. En lo particular, cuando yo estuve trabajando las causas económicas de la Revolución de 1825 en los archivos de Corrientes de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, lo confirmé. La causa económica era una gran crisis ganadera que se daba en el litoral argentino y en la provincia ciplatina en ese momento. Los brasileños habían saqueado la riqueza ganadera de la banda oriental y del litoral, además las guerras, etcétera. Entonces, claro, llevan los araderos de 20 en 1820 a 130 en 1825 y se roban 4 millones de cabezas de ganado. Eso está más que... Esa dinámica de la cuenca se quiebra allí y por eso estancieros, araderistas y comerciantes financian la Cruzada de la Valleja. Esa es la gran razón del famoso listado de Trapani, por qué financian estancieros, araderistas, etcétera, porque no tenían ganado los tipos, y los precios del ganado en Entre Ríos llegan a 17 pesos la cabeza de ganado en Entre Ríos en 1825, cuando siempre valía 0,12, y en 1826, 1827 ya está en el precio inicial de 0,12 por la traída de ganado brutal que hacen La Valleja, Alvear, etcétera. Además está todo bien documentado. O sea, hay una dinámica de la cuenca ganadera que te explica cómo funciona la economía. Y luego el rol del gaucho. No empezaste ni por Artigas ni por la fecha de la independencia. A ver, ahora agregás el gaucho. Claro, el gaucho. El gaucho para Vázquez, en los dos libros, ¿no? En Economía y Sociedad, en el latifundio colonial y en la cultura, su reciclaje, se ve como un agente económico. O sea, acá la historiografía clásica y todos los que crearon el relato histórico te plantean la visión romántica del gaucho, pero inclusive los marxistas, ¿no? O sea, el gaucho como un luchador jacobino, como un sans-culotte, ¿viste? Es un delirio eso, ¿no? O sea, el gaucho era un agente económico. Existía porque había una economía que lo hacía viable y necesario. Y eso Vázquez lo analiza puntillosamente. O sea, ¿te acordás aquello que en los consejos del Martín Fierro a sus hijos, que le decía, tengan cuidado que el gaucho más advertido puede quedarse de a pie? Sí. Claro, vos no tenés gauchos peatonales. Vos tenés gauchos a caballo. ¿Por qué? Porque la simbiosis gaucho-caballo no es el romanticismo medieval de las tenidas medievales. No, es un problema económico. El gaucho es un agente económico que posee los instrumentos para la producción. El facón, dice Vázquez, ¿no? El facón, el lazo y el caballo, que es central. Entonces al tipo lo contratan para las faenas rurales. Mirá, cuando poco antes del estallido de la Revolución de 1811 le preguntan a Perico el bailarín Feliciano Viera, que fue uno de los caudillos del levantamiento de Ascencio, ¿no? Le preguntaban, ¿a qué se dedica? Le pregunta el comisario. Era vago y mal entretenido. Entonces Perico el bailarín le responde al comisario: cuando no tengo camisa me conchavo y cuando la tengo me paseo. ¿Ah? Esa es la cultura del tipo. Pero además, fíjate que el tipo se conchaba porque tiene todo el utilaje que genera aquella riqueza rústica basada en el cuero, fundamentalmente el cuero, y a partir de 1746-47 el tasajo cuando se instalan los araderos. Entonces, eso también es importante. O sea, el gaucho es un agente económico, no es un ser romántico que huye a las cuchillas porque es un anarquista. No. Es un agente económico. Funciona dentro de un sistema económico de la cuenca ganadera. Por eso vos tenés gaullos en el sur de Brasil y tenés gauchos o gauderios en todo el litoral argentino, en provincia de Buenos Aires y ni te digo en la provincia oriental. Tengo unos cuantos mensajes de los oyentes que agradecen esta entrevista. Mariana, que señala: los disruptivos, quienes miran las cosas desde un punto de vista diferente a la mayoría, son necesarios.
porque las verdades aceptadas masivamente muchas veces incluyen idealizaciones y falsedades. Absolutamente. Son importantes no porque sean dueños de la verdad, sino porque pueden abrir paso a otra mirada, a ver las cosas por el camino del medio. Los mitos en la política uruguaya, el análisis del uso de la historia en la política. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos. O sea, no es que haya que estar revisando la historia, es una disciplina de conocimiento. ¿Cómo vas a poner punto final en el análisis de procesos históricos? No se pone jamás un punto final. Es casi nunca. elemental. Claro, o sea, yo qué sé, los tipos que investigamos en historia y que escribimos, etcétera, sabemos que todo tiene siempre un punto más. ¿Por qué? Porque no hay un pasado, hay múltiples pasados. No hay una escuela que te dé la verdad. Ese fue uno de los graves errores, tanto de la historiografía latinoamericana como alguna historiografía mundial y la historiografía uruguaya, de dividirse en escuelas, ¿entendés? Eso es absurdo a esta altura ya. ¿Por qué? Porque en el fondo, al final todos terminamos siendo eclécticos. Mira, Julio Rodríguez, que era un historiador comunista, un tipo que abrevaba del marxismo-leninismo, obviamente que Vázquez Franco chocaba con sus concepciones. Una vez me dijo una cosa muy interesante, ¿viste? Hablando de las investigaciones que estábamos haciendo. ¿Vos te das cuenta, Fernando, que cuando te metés, vas al archivo, cuando terminás de hacer el trabajo, te das cuenta que solo arañaste el tema? Esa frase de Julio se me quedó grabada, ¿no? O sea, claro, siempre arañás los temas, porque nunca vas a ir a profundidad. Entonces, no hay temas cerrados, no hay temas saldados, todo lo contrario. Y sobre todo cuando un Estado como el uruguayo tuvo necesidades culturales, intelectuales, estatales, de, en una época determinada, a finales del siglo XIX, tener que crear un relato y un mito para justificar la existencia. Vamos ahí, entonces, vamos ahí. Ahí está la cosa. Ya ha sido mencionado insistentemente en estos días. Entre las posturas más enfáticas del profesor Vázquez Franco, respaldadas por sus estudios, estaba el cuestionamiento a la condición de héroe de Artigas y a la fecha de la independencia de Uruguay, por otro lado. La literatura nunca lo muestra como Artigas no se equivoca nunca. Artigas siempre tiene razón. Todos los demás no tienen razón, él sí. Él da la solución para todos los problemas que se le plantean a la provincia. Los demás son los que no lo entienden. Es decir, Artigas es impoluto. Hay una cuestión del mito. O sea, uno de sus libros más trascendentes, podemos decir, no el mejor, se llama La historia de sus mitos, que fue el que causó gran impacto, tiene varias ediciones. Es un libro que sale cuando se publica una obra maestra de historiografía uruguaya, que nos impactó a todos cuando salió, que fue el libro de Carlos Real de Azúa, Los orígenes de la nacionalidad uruguaya, que es la crítica historiográfica, historiológica y el análisis histórico más profundo y contundente y erudito que se haya hecho sobre los cuestionamientos a las teorías de la independencia uruguaya y el proceso revolucionario de 1825. Ese libro a todos nos impactó, y a Vázquez lo impactó, y generó ya la disparada de salir a decir lo que antes decía reservadamente. O sea, él en secundaria, en la década del 60, llegó a sufrir un planteo en el Consejo Nacional de Gobierno porque se animaba a cuestionar tímidamente estas cuestiones de Artigas, etcétera. Entonces, luego de la dictadura, ya respaldado además por un montón de gente que tenía visiones críticas de todo, el viejo se largó. Yo creo la crítica estaba en la construcción histórica que se hizo en torno a él. Claro, por un lado está la crítica a la construcción histórica que se hizo de Artigas, ¿no? O sea, la necesidad del mito, y esa necesidad del mito lleva a el endioseamiento, aquella canción de para la historia un genio, para la patria un dios. Yo soy ateo, no creo en Dios y no creo que haya genios, o sea, no creo que sea para la historia un genio. El origen está en la presidencia de Máximo Santos. Claro, por lo tanto lo sacan 1882, 1886. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Descentran la figura del tipo y le hacen decir y sostener cosas y lo usan políticamente de forma tal que satisface a todos, extrema derecha, extrema izquierda, liberales. Entonces vos tenés un Artigas católico, un Artigas conservador, un Artigas liberal. La izquierda tiene un Artigas jacobino, que es un disparate. Si esa ondita siguiera hoy, en el siglo XXI, vos tendrías un Artigas gay, un Artigas LGBT. Tremendo. O sea, vos te reís. Ahora te pusiste tú en provocador. Claro, vos te reís. De la misma forma que yo me río cuando veo que plantean un Artigas jacobino, un Artigas liberal. No, Artigas fue un caudillo de la provincia más rica, y la única con frente atlántico que podía competir con la capital de la revolución, que era Buenos Aires. Artigas fue un caudillo. ¿Por qué el énfasis en ese término? Porque era un caudillo, era lo que era entonces, un caudillo. Cuando se cae la monarquía en España y acá el Estado español implosiona,
no había condiciones para hacer una revolución liberal y demoburguesa. Vamos a decirlo claro, 1810 fue todo un problema, porque no había una institucionalidad alternativa que sustituyera lo que había antes, como pasó en la Revolución Norteamericana, o como pasó en la Revolución Francesa, o como pasó en la Revolución Británica en el siglo XVII. Acá no había una institucionalidad alternativa, entonces genera un inmenso vacío de poder en las provincias, que es sustituido por los más poderosos, los más ricos, y los más vaqueanos. Entonces acá era Artigas, con un agregado más. O sea, esta provincia era la provincia más poderosa. ¿Por qué? Porque era la que tenía el mayor reservorio de ganado, 8 millones de cabezas de ganado, y tenía, como te decía, el frente atlántico. Y eso al tipo le da un poder inmenso. Ahora, de todos los caudillos que conformaron la Confederación, el viejo virreinato, etcétera, es el único que gobernó solo. Todos los caudillos gobernaban con una legislatura al lado, y esa legislatura en cierta forma hasta los limitaba, hasta Juan Manuel de Rosas tuvo que hacerlo. Artigas no, es el único que gobierna solo. Entonces ahí se crea una tipología de un caudillo determinado en un lugar determinado, cuya visión no llegaba más allá de sus fronteras, digamos, ¿no? O sea, ¿qué era Artigas? Era un hombre de su época en un lugar determinado, en una época determinada. Por lo tanto, Franco incluso hacía notar sus déficits en materia de educación. Por supuesto. Era una persona que tenía la enseñanza elemental que básica. se impartía en aquella colonia. Claro. Tenía la formación de lo que hoy llamaríamos la enseñanza primaria. Claro. Entre los 8 y los 14 años es toda la instrucción que recibe Artigas, una instrucción escolástica. Y además, todos sabemos que fue a la escuela de padres franciscanos, pero no hay ninguna investigación que se haya preocupado en ver qué programas estudió, ni con quién estudió. ¿Tenés asignatura pendiente? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Vázquez, en realidad, inserta este caudillo rústico, autoritario, que se manejaba con el utilaje político que tenía en un lugar que tenía 350.000 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes, Emiliano. Esa era la población en todo ese océano verde y de vacas. ¿Qué le querés pedir al tipo? ¿Que sea Churchill? ¿Qué querés? ¿Que tenga la Cámara de los Comunes? Entonces, es esa manía que tenía la historiografía que decía uruguaya de traer categorías europeas o bíblicas, como Zorrilla de San Martín, que armó el Éxodo y lo transformó en Moisés, ¿viste? Abrió las aguas de la Yui. Es terrible. No, entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Vamos a bajarlo a la realidad real. En una entrevista en El País en 2011, Vázquez Franco definía a Artigas como un hombre que no tenía ninguna aptitud política. No tenía. Impolítico. Era impolítico, ¿cierto? Intransigente. Absolutamente, cometió gravísimos errores. Mirá, hay una cosa que yo una vez lo hablé con Brusquera, reía y me hacía gestos. Otro gran historiador. Óscar Brusquera escribió con Reyes Abadí y Meloño un clásico, que es el ciclo artiguista. Entonces, esquivan las metidas de patas de Artigas. Pero hay una metida de patas de Artigas que es inesquivable, que es su apoyo al motín de Fontezuelas, que fue un error político que te da la pauta de lo limitado del tipo. A ver, ¿no? ubiquemos. Se cae el directorio, se vuelve a la gobernación, la revolución federal está en marcha, van a tomar Buenos Aires, Artigas puede tomar Buenos Aires. Entonces, Álvarez Thomas se alza en Fontezuelas, se declara federal y apoyar a la revolución, y Artigas, en un acto de torpeza política brutal, acepta eso y no toma el poder. Claro, porque los límites del tipo, hay que verlo, era la provincia, nunca fue una ciudad, nunca fue Montevideo, imagínate Buenos Aires, y comete ese error y regala el poder. Entonces, en el siglo artiguista, ¿qué hacen? La metida de patas es descomunal. Entonces, citan una página entera, creo que de Ariosto Fernández, donde él sí se anima a criticar, pero ellos no. Y yo le dije, porque era así un chiquilín, ¿por qué no lo criticaron ustedes? Y se ríe y me dijo, Fernandito, esas cosas son un problema. O sea, claro, ¿entendés? Él me quería mucho, yo lo quería mucho a él. Y de esas cosas, entonces se lo hacen decir al otro, en el clásico. Vázquez ve a Artigas, independientemente de las cosas que decía para escandalizar, que le encantaba escandalizar. Y yo creo que eso es una virtud, pero también puede ser un defecto. Sí, porque genera bloqueos. Claro, genera bloqueos. Ve a Artigas como parte de un proceso, ¿entendés? De un proceso histórico que arranca con la Revolución de 1810 y que termina en lo que él llama la traición a la patria, que en realidad el libro se iba a llamar Adiós a la patria, que es la ablación, la fragmentación de la región y la separación de la provincia oriental vía convención preliminar de paz, que era su gran tema final, podemos decir, ¿no? O sea, cuando yo lo llevé a Salto, yo daba clase en lo que ahora es la Casa de Gobierno, entonces había un balcón hermosísimo que daba al río Uruguay, y abro el balcón y le muestro, y Vázquez me dice, ¿qué isla es esa? Y yo le digo, no, Vázquez, eso no es ninguna isla, eso es Entre Ríos, es Argentina. Y me mira asombrado y me dice, ¿eso es el continente de Entre Ríos? Yo, sí, ese es el continente de Entre Ríos. ¿Y qué distancia hay? 500 metros. Y se agarra la cabeza y me dice, López, no tiene sentido que a 500 metros haya otro país. ¿Se da cuenta? Esto es por culpa de la Convención Preliminar de Paz. Vayamos a eso. ¿Es correcto que Vázquez Franco rescató del olvido la Convención Preliminar de Paz? Absolutamente.
Absolutamente. Mira, yo me tomo el trabajo desde hace ya 40 años de docencia, de todos los años cuando doy este tema en regional, en historia regional del Río de la Plata, le pregunto a mis alumnos si conocen, si habían oído hablar, no si la conocían, habían oído hablar. Nadie oyó hablar. 1828. ¿No? Octubre de 1828. Entonces, claro, ¿qué pasa? El punto final, que es la ablación, como decía Real de Azúa, o la separación o la creación del país, la invención del país por parte de un conjunto de factores que Vázquez analiza y que tiene, no es que vino solamente el Lord Ponsonby y trajo la fórmula, ¿no? O sea, hay un conjunto de factores que están incidiendo, el desgaste final de lo que fue el gobierno de Rivadavia, la caída del gobierno de Rivadavia y el gobierno de Dorrego, la intención que tenía la población de la provincia oriental de volver a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era la verdadera intención de Lavalleja. Hay un dato que yo siempre uso y juego con él, que es muy interesante, sobre el tema de la argentinidad del proceso de 1825. No solo es el manifiesto de Lavalleja que se encabeza Argentinos Orientales. Cuando eligen a Rivadavia presidente de la Argentina, el primer presidente de la Argentina fue Bernardino Rivadavia, que lo elige la Asamblea Constituyente. ¿Sabes cuál era el otro candidato a la presidencia argentina? ¿Sabés, Emiliano, cuál era el otro candidato a la presidencia argentina? No. Era Juan Antonio Lavalleja. Ese dato, Impactante. que es impactante, que yo lo leí por primera vez en el libro de Real de Azúa, que a mí me dejó dar vuelta ese dato y el libro. Creo que da vuelta a la cabeza de todos los oyentes en este momento. El hecho de que Juan Antonio Lavalleja haya sido candidato a la presidencia argentina disputando la presidencia de Rivadavia es central, pero además lo grave es que ese dato siempre se desdeñó. Se dejó de lado. Y a la vez se inventa un Lavalleja artiguista, que es mentira. Porque la cruzada es radicalmente antiartiguista. Pero no porque lo diga yo, porque dice Lavalleja. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el intermedio, el artiguismo es para Vázquez, con todas las limitaciones que el tipo tuvo, que las tuvo. Esta plaza que estamos viendo acá enfrente es una síntesis terrible de la mentira histórica. La Plaza de Independencia, que la estoy viendo acá, donde vos tenés Artigas montado en un caballo europeo asimilado a César, rodeado por 33 palmeras que simbolizan los 33 orientales, en una plaza que se llama Independencia. Cuando él no quería la independencia, los 33 tampoco, pero además los 33 no reivindicaban a Artigas, sino que lo rechazaban. Tremendo. Tenemos que poner una cruz gigante de esa plaza y... No hay que tocar nada. Porque habla de una época. Porque habla de nosotros como sociedad. Habla de nosotros como sociedad en un proceso histórico. No hay que olvidarse que este país, en realidad, esta sociedad, el país, Wilson Ferreira Aldunate decía que el Uruguay era una comunidad espiritual, ¿no? Tenemos que asumir que nos construimos a nosotros mismos como identidad y que ya no necesitamos héroes, sino que nosotros como sociedad nos construimos a nosotros mismos en nuestros propios rasgos identitarios, porque, como decía Artigas, nada tenemos que esperar sino nosotros mismos. Entrevistas como esta se enseñan más en una hora que 4 años de historia en el liceo, dice Ricardo. ¿Cómo envidio a los afortunados alumnos que tuvieron a esta calidad de docentes? ¿Quién se va a distraer con un celular en una clase como esta? Escuchá lo que estás provocando, Fernando. Estamos con Fernando López de Alessandro. Estamos revisitando la obra del historiador Guillermo Vázquez Franco. Yo creo que para que quede claro en los lectores, en la audiencia, en los futuros docentes, en los estudiantes de historia o en los aficionados a la historia, está muy bien detallado, creo yo, en la página 269 de Tradición a la Patria, que fue su último libro sobre la Convención Preliminar de Paz. Y entonces, criticando la Convención Preliminar de Paz y analizándola, Vázquez plantea lo siguiente, que creo que cierra un poco el enfoque tan polémico de Artigas, del que estamos hablando. Dice Vázquez: yo, en cambio, me consustancio plenamente con Artigas, que a la vista está, con su elocuente silencio, desconoció un pacto de trastienda que rompió su patria, la mía y la suya, lector, nuestra patria. No rechazo el legado, que más que legado siento como un mandato testamentario que para los orientales supérstites debería ser inexcusable. Somos una parte de esa patria, ella es una parte nuestra. La bandera de la vecina Entre Ríos, refugio y asilo que supo ser en la redota, es la misma enseña de Artigas que flameó en Purificación. Hoy en día, entrerrianos y orientales, hasta los uruguayos, en comunión enarbolamos el mismo pabellón que da sombra sin distinción a las dos provincias. A ver, ahí se pone del lado de Artigas. No, o sea, a ver, Emiliano, no veamos la historia como una hinchada de fútbol. No podemos ver la historia como si fuéramos hinchas. Yo creo que lo que hace Vázquez acá es plantear, primero, su punto de vista intelectual, con total honestidad, al decir, bueno, el tipo Artigas quería una confederación, una patria unida. Por eso lo llama Tradición a la Patria, ¿no? Una patria unida, unificada,
Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Reivindicamos eso, pero no podemos reivindicar a rajatabla para la historia un genio, para la patria un dios, porque el tipo cometió errores. Errores propios de las limitaciones de del periodo histórico que le tocó vivir y propios de los límites personales del tipo, que era, te repito, un caudillo, no era Churchill. Por lo tanto, ¿qué está planteando Vázquez acá? O sea, el tema no es somos antiartiguistas o proartiguistas, sino que tenemos que hacer análisis críticos y recuperar aquello que sintoniza con nuestros valores. Vázquez era un latinoamericanista. Vázquez era antiimperialista. Vázquez criticaba todo ese proceso que terminó con la ablación de la provincia oriental. Hoy ya nadie discute la identidad uruguaya, pero esa identidad uruguaya, que es lo que planteo yo, no lo plantea Vázquez, la construyó el colectivo social llamado pueblo uruguayo, sociedad uruguayo, llámalo como quieras, creando sus propios mitos, sus propias tradiciones, su propia cultura, y en un momento histórico hubo que vindicar Artigas, porque el momento histórico daba para eso. Hoy ya eso terminó. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a todos los que nos precedieron es hacer análisis críticos de sus roles históricos sin inventar relatos que justifiquen al estilo europeo la construcción del Estado Nacional. O sea, no te tocó Carlomagno, te tocó Artigas, no te tocó Napoleón Bonaparte, te tocó La Valleja. Bueno, con eso nos tenemos que arreglar. Para ir pasando en limpio... Está claro, para Vázquez Franco la independencia no fue en 1825. Para nada, yo creo que nadie. Hoy creo que para nadie. Nadie, ¿no? Nadie en su sano juicio lo sostiene. O sea, aquel 25 de agosto de 1825 no pasamos a ser independientes, nos separamos del Imperio de Brasil, pero a continuación y casi en el mismo acto... Es la independencia más breve de la historia de la humanidad. Nos sumamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿No? O sea, no duró nada la independencia. Claro. En todo caso fue la fecha de la independencia de Brasil. Y al mismo tiempo la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Independencia pura o completa... fue la que se dio en 1828, ahí sí, con la Convención Preliminar de Paz. Claro, ahí inventan el Estado de Montevideo. ¿El Estado de Montevideo le decís tú? Sí, claro. No lo digo yo, la Convención Preliminar de Paz lo dice. Yo no lo digo. O sea, ¿qué pasa? Acá me pongo en historiador pesado. A ver. En amargado. No existe el texto en español. Es un documento brasileño. Yo creo que el análisis de que hace Vázquez Franco de la Convención Preliminar de Paz es sencillamente brillante. Sencillamente brillante. Y cuando yo fui al Archivo General de la Nación, encontré todo el proceso documental que está allí, que el viejo no... Claro, Vázquez no iba al archivo, Vázquez se manejaba con fuentes secundarias. Entonces veníamos nosotros, que somos los ratones de biblioteca, y le decíamos, mire este documento, mire este otro. Entonces, claro, que la crítica, como te decía, a la Convención Preliminar de Paz, es sin duda brillante, ¿no? Es la mejor que hay en el Uruguay, que se hizo en el Uruguay. Porque primero es un documento brasileño, es un momento en donde el emperador otorga, y Guido y Balcarce aceptan ese otorgamiento. O sea, otorga la independencia y Guido y Balcarce acuerdan. Dorrego, en un documento que encontré yo, les plantea a Guido y Balcarce la marcha atrás. No entreguen la provincia oriental. No acuerden la independencia. Acuerden solo la integración. Y Balcarce y Guido lo traicionan a Dorrego. Le dicen que no van a acatar su orden y por lo tanto siguen adelante con la tesis de Ponsonby. ¿Ah? Entonces, cuando sucede, ese documento además lo cita René Orsi en una muy documentada biografía de Dorrego. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce la Convención Preliminar de Paz, si el emperador llamaba a esto provincia oriental, que como se llamaba, estaba reconociendo los derechos argentinos. Entonces no la puede llamar provincia oriental. Entonces, ¿qué dice la Convención? Dice, la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina. O sea, los argentinos aceptaron la provincia Cisplatina, pero el emperador no aceptó, entonces le pone provincia de Montevideo. Así nació. Por eso cuando vos abrís el primer tomo del diario de sesiones de la Constituyente, de 1828-1830, dice Estado de Montevideo. Después tuvieron que hacer un mantantirurirulá constitucional para ver qué nombre le ponían. Los nombres que tuvieron que elegir, en el nombre está la cosa, hoy sabemos que el nombre hace la cosa. Entonces pensaron ponerle Estado del Norargentino. Norargentino es la patria o la tumba. Sería. Después pensaron ponerle Estado de Solís. Soliseños, la patria o la tumba. Después pensaron ponerle Estado del caudaloso Río de la Plata. Un poco largo. Caudaloseños, la patria o la tumba. Estado de Montevideo. Entonces Ellauri plantea, no, mire, vengo del interior, no gustan los nombres, no gusta que se llame Estado de Montevideo, y Ellauri propone, vamos a ponerle Estado Oriental del Uruguay, que no dice nada, es una dirección. Es una dirección, una referencia geográfica. Lo uruguayo nace con lo colorado después de Santos. Jorge Luis Borges contaba cómo su abuela, que era uruguaya de Soriano, se enojó pero horrible con Santos, porque
se autodesignó uruguayo cuando la abuela de Borges se definía como oriental. O sea, porque el debate duró y duró mucho, y el debate a finales del siglo XIX no solo fue entre Berra y Ramírez. No solo prohibieron a Berra. Berra era, recordemos. Claro, es el autor del Bosquejo Histórico de la República Oriental del Uruguay, que motiva el libro quizá más trascendente de Vázquez, que se llama Francisco Berra, La Historia Prohibida. Es un libro que hasta el día de hoy está prohibido, porque Jacobo Varela en 1895 prohibió su circulación en los institutos de enseñanza pública. Y ese decreto, esa resolución de Jacobo Varela nunca se derogó, y hubo un debate en búsqueda entre Vázquez Franco y Ope Pasqué, donde Ope Pasqué sostenía que no había que derogarlo y Vázquez Franco sostenía que sí, que había que derogarlo. A mí me parece que sería buena cosa, desde el punto de vista simbólico, que sus dos alumnos dilectos, el profesor Yamandu Orsi y el profesor actual ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que fueron alumnos de Vázquez Franco, tuvieran a bien derogar esa resolución que está caduca, que nadie le da pelota, porque yo llevo el Berra a mis clases y se los leo a los chiquilines. Pero el decreto está vigente. Impactante. Claro, porque Berra sostenía una visión de Artigas crítica, a contramano de la que se estaba construyendo en aquella época. Exacto. Era crítico. Él además fue el tipo que armó los programas de historia para las escuelas. Y Berra publica el Bosquejo Histórico, donde hace un análisis crítico de Artigas. Ni lo agrede ni lo insulta, pero hace un análisis crítico del punto de vista positivista, que era la escuela en boga en la época, ¿no? Así que tenemos un signo de interrogación para el nuevo gobierno. Te has planteado ahí una inquietud para el Ministerio de Educación y Cultura, para el ministro Maía, para el profesor, presidente de la República. Y para el presidente. Entonces, la independencia no fue en 1825, la independencia fue en 1828 con la Convención Preliminar de Paz. No sé. Bueno, para Vázquez Franco fue la independencia y fue una traición. Para mí fue una traición, porque fue separarse de las provincias oridas del Río de la Plata. Cuando se discutió el tema en el Parlamento en 1923, se manejó hasta octubre de 1835 como independencia, porque era supuestamente cuando ahí terminaba el injerencismo brasileño y argentino. Hay una variedad de opciones. Es un proceso, son procesos históricos. Pero ¿y qué hacemos con el feriado del 25 de agosto? No, los feriados en este país no se tocan, querido. Escuchame, ¿no se le puede cambiar el nombre, por lo menos? Sí. Declaratoria de la independencia del Imperio de Brasil. Sí, por ejemplo. Tenés el país más ateo de toda América Latina, pero las semanas de turismo es la semana de turismo. Nadie toca los feriados acá, no conviene, no es bueno, no da voto. Por lo tanto, lo tenés que dejar. ¿Sabes por qué? Porque, me explico, el 25 de agosto, decía Real de Azúa, y también lo decía Vázquez Franco, es una fecha blanca. El 18 de julio es una fecha colorada. Y el 25 de agosto lo instala Bernardo Prudencio Berro, cuando la invasión brasileña, como un acto de soberanía y un acto de afirmación cultural, porque se entiende, y así lo dice Berro en el decreto, que fue el primer acto de autonomía del pueblo oriental. Entonces es en rechazo a la invasión brasileña que se hace eso. Por eso el general Flores prendió fuego al rancho de la Independencia en Florida. Por eso donde estaba el rancho de la Independencia hay un baldío, porque el general Flores lo prendió fuego. Y vamos abriendo cajas y más cajas. Claro. Pero, por último, Vázquez Franco se definía como argentino oriental. Claro. Él no era uruguayo. No era uruguayo, como se definía La Valleja, o sea, argentinos orientales. En el manifiesto de desembarco encabeza diciendo argentinos orientales. O sea, para Vázquez Franco, Uruguay no debía ser independiente, así como es. No, por supuesto que no, porque forma parte de un todo. Y él tenía ese sentimiento, argentino oriental. Claro. El manifiesto que te decía de desembarcos de La Valleja está encabezado con el título Argentinos Orientales. Y después la deshonestidad intelectual de Pablo Blanco Acevedo, uno de los grandes embusteros de este país, sin duda, le puso un guión en el medio. Pablo Blanco Acevedo mutiló documentos, entonces le puso un guión en el medio. Entonces queda argentinos, guión, orientales. Arco Ferrán es más elegante, le pone una coma. Hicimos como un gran punteo, nada más. Sí. Pero quedaron tantos temas abiertos que seguramente conviene volver sobre algunos de ellos. Ahora, libros de Vázquez Franco. ¿Te faltó citar alguno que recomiendes en particular? Yo recomiendo Economía y Sociedad en el Latifundio Colonial, que después cambió a Cultura en el Latifundio Colonial. Tierra y Derecho en la Rebelión Artiguista, si bien es un libro donde muy jurídico, en donde Vázquez te muestra la raíz hispanista del artiguismo. Refutando definitivamente todas las concepciones que hablan de la Artigas liberal, la Artigas jacobina, la Artigas, que es muy interesante. Berra, La Historia Prohibida. Yo creo que Berra, La Historia Prohibida es una crítica historiográfica impecable, que al lector le va a aclarar, al lector le aclara muchas cosas. Pero si quieren pasar un buen rato, sin duda La Historia y sus mitos es un libro para pasar un buen rato. Además, Vázquez escribía muy bien. Y además Vázquez era un tipo divertido, ¿sabes? O sea, no era solemne.
una de las cosas que más nos atraían a todos de Vázquez es su total falta de solemnidad. Ojo, era un tipo serio, formal. Yo nunca lo vi sin saco. Lo vi alguna vez sin corbata, pero nunca lo vi sin saco. Era un tipo formal, muy respetuoso, muy atildado, Jamás le oí decir, rara vez le oí decir un insulto, rara vez. Tipo muy atildado, muy formal, pero un tipo muy divertido. Muy divertido. Y eso es muy importante, o sea, porque le quitaba solemnidad, lo acercaba a la gente. Yo creo que este es un país intelectualmente muy solemne, porque esa solemnidad en realidad oculta graves limitaciones en lo que son los análisis de nuestros diversos pasados. Y acá tenemos otro tema. Claro. Este es un año especialmente propicio para discutir estas cuestiones, ¿no? Es el año del bicentenario de los hechos históricos de 1825. Como dijo el profesor Orsi, el segundo discurso del 1 de marzo, comienza un periodo de 5 años, ¿no? En el que vamos a estar reflexionando y discutiendo sobre los orígenes de la República Oriental del Uruguay. De festejo en festejo. Yo creo que sí, es un buen momento para la reflexión. Muchos historiadores ya hemos oteado el panorama y creo que hay cosas que hay que empezar a plantear, a decir, a debatir, porque yo creo que ya, viste, cuando cumpliste 200 años, ya tenés los pantalones largos como para mirarte al espejo con total sinceridad. Creo que esta sociedad ya es lo suficientemente madura y grande como para poder encarar sin fanatismos y sin criterios de hinchada de fútbol, una visión crítica de nuestro pasado que nos haga entender qué somos y hacia dónde vamos, sobre todo en un mundo tan crítico como el que estamos viviendo, tan peligroso como el que estamos viviendo, en donde tenemos que tener muy claro qué hacemos con este rincón del mundo que se construyó tan bien, ¿sabes? Se construyó tan bien, porque no tenemos un pasado muy glorioso. Como yo soy hijo de un almacenero y de un dueño de una vinería en la Ciudad Vieja, y soy historiador, como le pasa a tantas personas, pero llegamos a un lugar en donde nos sentimos bien, y el Uruguay es así, no tiene un origen glorioso, pero tiene hoy la democracia más estable de toda América, el nivel educativo mejor de toda América Latina, es envidiado y admirado en el mundo. Entonces, bueno, salimos de un origen terriblemente problemático y terriblemente contradictorio y terriblemente violento, y desde allí nos construimos a nosotros mismos dándonos una identidad que hoy es envidiada a nivel global. No podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos, creando un pasado idealizado, cuando nos tenemos que sentir orgullosos, que salimos de un pasado terriblemente problemático y llegamos a ser esto que somos y que nos enorgullece tanto. Dejamos esta entrevista como disparador de una serie, ¿no? Fernando, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.